Este domingo los franceses acudieron a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, dejando un resultado que ha sorprendido a todos: la victoria de la izquierda frente a la extrema derecha de Le Pen. Quiero saludar en París a Diana Jayón, nuestra periodista, que tiene un reporte para nosotros. Hola, ¿qué tal, Idania? Y a todos los televidentes de la tarde. Un día muy cargado acá en Francia, no solamente pues por esa jornada de votación, sino obviamente por los resultados. Casi que una sorpresa, se podría decir. Aunque el presidente Macron generó y creó una estrategia para intentar restarle fuerza a la extrema derecha, lo que no se imaginó es que, digamos, esa vuelta que se generó realmente fuera tan contundente. Porque en primer lugar, el día de hoy ha quedado como la primera fuerza política de Francia la extrema izquierda. En segundo lugar, el partido centrista del presidente Macron. Y en tercer lugar, la extrema derecha, que hasta la primera vuelta de las legislativas era la que iba en cabeza. Después de esta situación y estos resultados, pues varias reacciones. El partido de extrema izquierda, que está liderado por Jean-Luc Mélenchon, aseguró que harán todo lo posible para tomar las decisiones correctas, ya que están a la cabeza del eje político de Francia. Por su parte, la extrema derecha señaló al presidente Emmanuel Macron de haber lanzado al país en los brazos de una corriente que no le conviene a Francia. A continuación, la explicación de esta jornada y las reacciones. Las primeras proyecciones sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia dieron la gran sorpresa: la victoria de la coalición de izquierda. La segunda vuelta de estas elecciones se celebraron en un ambiente de tensión después de que el pasado domingo la facción nacionalista de Le Pen quedara bien posicionada para alcanzar la mayoría de la Asamblea Nacional con alrededor del 33% de los votos. Sin embargo, de cara a la segunda vuelta, los candidatos de izquierda y de centro que no obtuvieron resultados representativos se retiraron para permitir que el voto contra el Frente Nacional se concentrara en un solo contendiente. Y así fue. Para la izquierda francesa es la retoma de un poder que se escapaba de sus manos desde hace décadas. Su líder, el radical Jean-Luc Mélenchon, pedía al presidente Macron dejar gobernar al partido vencedor y pedía la renuncia del primer ministro. Ahora hay que respetar estrictamente la voluntad del pueblo. A partir de ahora no se aceptarán trucos, acuerdos secretos ni combinaciones. La lección que hay que sacar de la votación es definitiva. La derrota del presidente y de su coalición ha quedado confirmada con claridad. El presidente debe ceder y admitir esta derrota sin intentar evadirla de ninguna manera. El primer ministro debe irse. Algo que ocurría minutos más tarde cuando el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunciaba a los medios de comunicación que presentaría su renuncia al mandatario francés. Esta noche el grupo político que he representado en esta campaña, aunque haya obtenido 3 veces más de lo previsto en las últimas semanas, no tiene mayoría. Por eso, siendo fiel a la tradición republicana y a mis principios, entregaré mi carta de dimisión al presidente. Por su parte, Jordan Bardella, la gran figura de la extrema derecha y quien se proclamaba en los recientes días nuevo primer ministro, habló tras darse a conocer los resultados con evidente tristeza, señalando al presidente Macron de la debacle política del país. Lamentablemente, la alianza deshonrosa y los peligrosos arreglos electorales realizados por Emmanuel Macron y Gabriel Attal con las formaciones de extrema izquierda están privando esta noche al pueblo francés de una política de recuperación por la que se ha solidarizado de forma abrumadora al colocarnos en cabeza en las elecciones europeas y luego el domingo pasado en la primera vuelta con casi el 34% de los votos emitidos. Esta noche estos acuerdos electorales están arrojando a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. El resultado de esta segunda vuelta se traduce en un freno al partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, pero también en un duro golpe para el presidente Emmanuel Macron, hoy bajo los señalamientos de vencedores y vencidos. Comienza así una semana crucial para rediseñar el orden político de Francia.
Ahora se espera las decisiones que vaya a tomar el presidente Emmanuel Macron y, por supuesto, cómo se va a empezar a cuadrar este ajedrez político después del anuncio del primer ministro Gabriel Attal esta noche, diciendo que mañana a primeras horas de la mañana presentará su renuncia al presidente Emmanuel Macron. Eso sí, ha asegurado que está dispuesto a mantenerse en su cargo hasta que exista este proceso de transición. En la información que registramos hasta ahora, sí, desde París, continúen ustedes con más información en la tarde de NTN 24. Gracias, Diana, gracias por la información. Y para hablar de este tema quiero saludar a Gaspar Estrada. Él es politólogo, experto en Latinoamérica, además es investigador del Instituto de los Estudios Políticos de París. Señor Estrada, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Hola, un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo explicamos ese tránsito de la extrema derecha hace una semana a la extrema izquierda este domingo? Bueno, me parece lo que explica en buena medida esta sorpresa electoral, porque sorpresa la hubo. Las encuestas el día viernes daban una extrema derecha con una mayoría relativa y hoy domingo nos encontramos con una coalición de izquierda que llega en primer lugar en los resultados. Lo que me parece que es el elemento principal es, en primer lugar, la participación, que es la participación más elevada en unas elecciones legislativas desde 1981. Eso da muestra de la voluntad de los franceses de mandar un mensaje muy claro hacia el presidente Emmanuel Macron, que convocó a estas elecciones legislativas anticipadas. Y por otro lado, esta estrategia de hacerle un frente republicano a la extrema derecha. ¿Eso qué quiere decir concretamente? Quiere decir que en las elecciones en la cual había 3 candidatos o 2 candidatos, en el cual había un candidato de extrema derecha, ya sea en primero o en segundo lugar, pues la estrategia fue que el candidato que llegó en tercer lugar decidiera no ser candidato de nueva cuenta. Cuando había 2 candidatos, y en particular uno en contra de la extrema derecha, que los diferentes partidos políticos, ya sea de izquierda o de derecha, llamaran a votar por su adversario político, en dado caso que tuviera enfrente a un candidato de la extrema derecha. Esta estrategia pues se mostró ser pues muy eficaz en términos electorales, y tiendo a notar que esto ha sido muy útil para la izquierda porque llegó en primer lugar, pero también lo fue en una cierta medida para el partido y la base política del presidente Emmanuel Macron, que en las últimas encuestas se estimaba que tendría menos de 100 escaños, y al día de hoy pues se estima que tendrá más o menos 150 diputados. Es decir, que al partido de Emmanuel Macron no le fue tan mal en esta elección. Entre 150 y 170 es lo que se está calculando. La pregunta es si la izquierda le van a alcanzar los votos para formar gobierno. Bueno, ahí es donde me parece que es donde las cosas se empiezan a complicar, porque efectivamente la coalición de izquierda, que incluye a varios partidos que no están de acuerdo en algunos puntos centrales, si bien tienen un programa común, pues no les alcanza para formar una mayoría absoluta, que en Francia son 289 escaños. Todas las estimaciones ahorita dan cuenta de una cifra que ronda alrededor entre 180 y 200 diputados para la coalición de izquierda. Sin embargo, con ese número pues no es suficiente. Pues desde ese punto de vista, pues digamos, un escenario más plausible sería una coalición entre, por un lado, la mayor parte de la coalición de izquierda sin el partido de Jean-Luc Mélenchon, que ya abiertamente declaró que no quiere hacer una coalición con ningún otro partido, y por otro lado sectores progresistas de la coalición de Emmanuel Macron. En ese sentido, yo creo que ese va a ser el debate que se va a desarrollar en los próximos días y semanas, a ver si se podrá constituir esta coalición entre, por un lado, la izquierda y los sectores progresistas del partido de Emmanuel Macron, o si habrá un bloqueo institucional. Ahora, la gran perdedora, señor Estrada, sin duda alguna, termina siendo Marine Le Pen. Claramente, sí. Marine Le Pen se estimaba que ella tendría la mayoría
al menos relativa, en el Congreso. De hecho, al día de hoy, había muchas especulaciones sobre un eventual gobierno de su protegido Jordan Bardella. El Frente Nacional, bueno, el Encuentro Nacional obtiene ahora menos de la mitad de los diputados que le daban las encuestas hace un poco más de 2 días. Entonces está claro que es una derrota política para ella, si bien tiene más diputados el día de mañana que los que tenía ayer, tenía 89 diputados. Lo que tiene Francia por delante en los próximos días, y como estamos viendo los resultados, es una negociación. Así es, negociación, coalición y compromiso, acuerdos. Sin acuerdos, pues no se va a llegar a buen puerto y no habrá gobierno y no habrá gobernabilidad en Francia. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que todo el mundo ahorita está maximizando sus posturas, porque lo que van a hacer a partir de mañana es negociar. Negociar una mayoría, negociar una coalición para poder, al menos durante un primer año, llevar a cabo un gobierno que pueda tener una agenda mínima de reformas, de votar un presupuesto, en un contexto pues de mucha tensión en Europa, con la guerra en Ucrania, con lo que ya sabemos, y desde ese punto de vista, pues diría yo que las fuerzas centristas francesas respiran un poco aliviadas, porque lo que se avecinaba, lo que daban las encuestas, es una ruptura muy grande con la llegada de extrema derecha al poder y con consecuencias muy grandes para la política, no solo francesa, sino también europea e internacional. Ahora, no sabemos de quién con quién, pero ¿usted ve esos acuerdos posibles que garantizan la gobernabilidad para Francia? Bueno, yo los veo posibles en un sector de la izquierda, en particular el sector del Partido Socialista, de los ecologistas, inclusive de algunos comunistas. Donde lo veo muy difícil es en el partido de Jean-Luc Mélenchon, porque su líder ya ha dicho que no va a hacer ningún tipo de coalición, y me parece que es un error, porque hay desde ese punto de vista un elemento fundamental en política, que es la aritmética, y los números no le dan a Jean-Luc Mélenchon para gobernar Francia. Su bancada de su partido, la Francia Insubmisa, tendrá menos de 80 escaños sobre 577, y desde ese punto de vista pues será difícil para él generar una mayoría alrededor de su persona y de su partido. Desde ese punto de vista me parece más plausible que exista una mayoría o una coalición que reagrupe a estos partidos de izquierda con una parte de la bancada de Jean-Luc Mélenchon, de Emmanuel Macron. Ahora, Jordan Bardella, el delfín de Marine Le Pen, ha acusado a Macron, lo ha señalado como ser el culpable de este triunfo de la extrema izquierda. ¿Tendrá alguna razón? Bueno, y me parece que en términos aritméticos, esta Frente Republicano le ayudó a la izquierda, está claro, pero también le ayudó al partido de Emmanuel Macron. Como decía, las encuestas le daban menos de 100 diputados y tendrá entre 150 y 170. Entonces, claramente fue una estrategia que le fue útil a los partidos, ya sea de centro, de derecha también, porque los republicanos también tuvieron un mejor resultado que previsto. De manera general, a la mayoría de los partidos que no son el Frente Nacional, el Encuentro Nacional, pues esta estrategia dio de resultado.